¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer magia con sus manitas, amigas y amigos. Si son nuevos en mi canal, les cuento que ya tenemos un primer tutorial en el que les doy la lista de materiales y todas las especificaciones que necesitan saber para realizar al hermoso hombre de nieve. Tenemos un segundo tutorial en el que realizamos los bracitos y las piernitas. En este tutorial vamos a realizar todo el cuerpecito hasta la cabecita, detalles del rostro, y vamos a ver hasta dónde avanzamos. Observen lo lindo que nos quedó mientras seguimos platicando. Así es que en este tutorial continuaremos con la magia que tenemos en nuestras manitas. Realizaremos el cuerpo de las piernas hasta la cabecita. Y a ver hasta dónde avanzamos, amigas y amigos. Muy bien. La petición de siempre, por favor, suscríbanse y den like. Son dos acciones que a ustedes les lleva tan solo un instante y a los creadores de contenido nos ayuda muchísimo, muchísimo a crecer en nuestros canales. Los invito también a formar parte de los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Los miembros del nivel intermedio obtienen los tutoriales de manera anticipada. Así es que ellos ya llevan varios días realizando a nuestro hermoso hombre de nieve. A continuación van a ver la lista de los miembros del canal y muy agradecida a todos y cada uno de ellos por su apoyo. Amigas y amigos, en el video anterior terminamos de realizar las piernitas, así es que ahora las vamos a unir para continuar con la realización del cuerpo. Tomaremos las piernitas, amigas, y las vamos a presentar de esta manera, vean. Las colocamos así y después de esta forma con las plantas de los piecitos hacia arriba. Lo que haremos a continuación es ubicar el centro de cada uno de los piecitos. Nos vamos a ir hasta arriba y vamos a aplastar de esta manera. Así tendremos marcado el punto central de la parte interna de la piernita. Déjenme acomodar aquí mi marcador. Lo mismo haremos con la otra piernita. Ubicamos el centro, la parte del centro del frente del piecito. Aplastamos y vamos a marcar el punto central de la parte interna de la piernita. Y así habremos marcado ambas. Voy a tomar la pierna que tengo en mi mano derecha y la voy a ubicar bien acomodada con el piecito hacia abajo. Voy a entrar aquí en el primer punto. Ya ven que hicimos un punto deslizado al final. Allí vamos a entrar. Y vamos a realizar los puntos bajos necesarios hasta llegar a la marquita. No importa cuántos puntos tengan que hacer, aquí lo más importante es estar ubicados en el punto central. Hacemos una cadenita. Ahí. Aquí una cadenita y como les digo, allí mismo donde entramos haremos un punto bajo y como les digo, estaremos haciendo los puntos bajos necesarios hasta llegar a nuestra marca. Miren, ya los realicé. El último punto lo voy a realizar justo donde está la marquita y ahí voy a hacer mi punto bajo. Lo que haremos a continuación son 6 cadenitas. Muy bien, háganlas flojitas, por favor, porque más adelante vamos a trabajar en ellas y si las hacemos apretadas nos va a ser muy difícil. Entonces, esas 6 cadenitas flojitas, por favor. Una vez que las hayan finalizado, vamos a tomar la otra pierna. Y recuerdan que marcamos el punto central, pues vamos a tomar, más bien le vamos a quitar el marcador y vamos a entrar ahí donde teníamos la marquita. Ajustamos bien nuestras hebritas,
No se preocupen, los alambres llega el momento que nos olvidamos que existen y a partir de aquí, donde acabamos de entrar, vamos a realizar los 18 puntos bajos que corresponden a esta piernita. Como ven, voy perdiendo ahí la hebrita que me iba sobrando. Ya terminé los 18 puntos de esta pierna, nos estamos encontrando con las 6 cadenitas de unión. Vamos a entrar de esta manera por abajo y vamos a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenitas. Es por eso que les pedía que las hicieran flojitas, porque si las hacemos apretadas es bien difícil trabajar en ellas, amigas. Así es que así vamos a realizar nuestros 6 puntos bajos, uno por cada cadenita. Ya estoy a punto de finalizar. Aquí vamos. Creo que me falta ya solo uno. Una vez que hayan realizado, permítanme, una vez que hayan realizado esos 6 puntos bajos, nos vamos a encontrar con la otra pierna y vamos a realizar los 18 puntos que le corresponden. Al finalizar nos estaríamos encontrando nuevamente con las 6 cadenitas, pero ahora ya del otro lado, y vamos a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenitas. De este lado ya va a ser mucho más fácil realizar esas cadenitas. Aquí llevo 2, 3, 4, 5 y 6. De esta manera estaríamos terminando la vuelta número 46, que es de unión de piernitas con 48 puntos bajos. Y así nos habrán quedado unidas. Empieza a tomar forma nuestro hermosísimo hombre de nieve. Muy bien, en la vuelta número 47 realizaremos 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Seguimos, vuelta 48, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Vuelta 49, 9 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 puntos bajos. Vuelta 50, 10 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 72 puntos. Y de las vueltas 51 a las 59 haremos 72 puntos bajos en cada una de esas vueltas. A continuación vamos a hacer cambio de color a color rojo. Cortamos la hebra de color blanco que por ahora no vamos a necesitar y vamos a realizar en la vuelta número 60 72 puntos bajos ya con nuestro color rojo. En la vuelta 61 hacemos nuevamente cambio de color a color verde. Esta vuelta la vamos a trabajar en bucle trasero. Realizaremos 72 puntos bajos. Antes de continuar, vamos a acomodar nuestros alambres. Miren, vamos a poner nuestro dedo a la altura de donde estamos ahorita, de esta forma, y vamos a doblar hacia el extremo del lado derecho. Tomamos el otro, acomodamos nuestro dedo de la misma manera a la altura donde vamos ahorita y otra vez hacia afuera. Muy bien. Ahora vamos a ubicar el centro de la piernita y allí vamos a doblar ahora hacia arriba. Lo mismo vamos a hacer con el otro alambre. Ubicamos el centro del cuerpecito y doblamos hacia arriba. Miren, así. Permítanme, aquí está el centro y doblamos hacia arriba. Ya que tenemos esto, simplemente vamos a entrelazar nuestros alambres. Así, miren. Y ya en lugar de 2 vamos a tener solo 1. Y ya nos va a ser mucho más fácil trabajar. Vamos a trabajar aquí, a partir de aquí ya tomando los puntos completos como lo hacemos normalmente. Haremos de las vueltas 62 a las 66, 72 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Por ahora así va quedando. Vamos a dejar la hebra verde en espera porque vamos a hacer este detalle de una vez, amigas.
Aquí en la parte roja, ¿se acuerdan que trabajamos en bucle trasero? Nos quedaron libres los bucles delanteros. Vamos a entrar con el crochet aquí en el primer punto. Tomamos hebra de color rojo, pasamos de esta manera. Vamos a acomodarnos bien las hebras, amigas. Y vamos a hacer una cadenita. Y otra más. Y otra más. 3 cadenitas, amigas, porque vamos a estar trabajando en puntos altos. Vamos a realizar una lazada, entramos en el mismo punto, lazada sacamos, tejemos 2 de los 4 puntos y después otros 2. Esto es un punto alto. Vamos a hacerlo nuevamente. Estas 3 primeras cadenitas solo nos sirvieron para levantar la labor. Lazada, siguiente buclecito, aquí nos quedaron los bucles delanteros libres, hebra hacia adelante para irla perdiendo, lazada saco y vamos a tejer primero 2 y luego otros 2 puntitos. Y así vamos a realizar toda la vuelta en puntos altos. Cuando hayamos finalizado, simplemente nos vamos al primer punto y vamos a realizar aquí un punto deslizado. Así. Cadenita y cortamos. No es necesario dejar hebra larga. Así es que cortamos nuestra hebra. A continuación vamos a tomar hebra de color blanco y vamos a entrar aquí en el primer punto. Esta hebra roja la pasamos acá para irla perdiendo conforme vayamos avanzando y por allí vamos a entrar. Y vamos a realizar aquí una cadenita. Nos vamos al siguiente punto y hacemos un punto deslizado. Aprovechamos para ir perdiendo esas hebras. Otra vez una cadenita y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Vamos a realizar otra vez una cadenita y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Vamos a hacer esto hasta finalizar la vuelta. Cadenita y punto deslizado. Cuando hayamos finalizado, vamos a hacer una cadenita y nos vamos a ir aquí a la base donde hicimos el primer puntito y ahí vamos a hacer un punto deslizado. Cadenita para fijar, apretamos muy fuerte, cortamos hebra suficiente para ensartar nuestra agujita lanera y la hebra sobrante la vamos a perder por el revés de la labor. Miren qué lindo le quedó esa orilla al abrigo de nuestro hombre de nieve. Retomamos la labor con nuestra hebra de color verde y en la vuelta 67 realizaremos 10 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 puntos y de las vueltas 68 a las 70 haremos 66 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Miren, protegí la parte baja porque el blanco es súper delicado. Así es que con plástico, con una bolsita, con lo que quieran pueden proteger. Sigamos, vuelta 71, 9 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos y de las vueltas 72 a las 73 haremos 60 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Vuelta 74, 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos y vueltas 75 y 76 haremos 54 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Vuelta 77, 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos y vueltas 78 y 79 haremos 48 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Por favor, vayan rellenando muy bien conforme vayan avanzando. Van a requerir mucho relleno para que el hombre de nieve quede bien gordito, amigas. Vuelta 80, 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos y vueltas 81 y 82 haremos 42 puntos en cada vuelta. Vamos a comenzar la vuelta 83 que es de unión de brazos. Ya comencé aquí haciendo 8 puntos bajos.
Muy bien, vamos ahora a tomar cualquiera de los bracitos, solo debemos tener con mucho cuidado que el dedito quede hacia el frente, no nos vaya a quedar hacia atrás, amigas. Y vamos a unir con 8 puntos bajos. ¿Se acuerdan que cerramos esta parte del bracito con 8 puntos? Pues vamos a unirlo con 8 puntos. Nos vamos aquí al primero. Y después nos vamos al siguiente punto en el que nos toca trabajar del cuerpo y hacemos un punto bajo atravesando tanto el cuerpo como el bracito. Miren, y aquí haremos nuestro punto bajo. Muy bien. Vamos al siguiente punto del bracito, al siguiente punto del cuerpecito. Hebra hacia adelante para irla perdiendo y vamos a hacer aquí un punto bajo. Este sería, permítanme acomodar esta hebrita, este sería nuestro segundo punto bajo. Vamos a hacerlo nuevamente, siguiente punto del bracito, siguiente punto del cuerpo y haremos un punto bajo. Ya vieron qué fácil, amigas y amigos. Así vamos a unir el bracito con 8 puntos bajos. Una vez que hayamos unido el primer bracito, nos va a quedar así, vean. Y vamos a hacer ahora 11 puntos bajos en la parte de enfrente del cuerpo. Terminé la parte de enfrente del cuerpo y ahora voy a tomar el otro bracito, miren. Todos estos puntos forman parte de la parte de enfrente del cuerpecito. Tomamos el segundo bracito teniendo mucho cuidado que el dedo nos quede hacia adelante y lo vamos a unir de la misma manera que unimos el primer bracito con 8 puntos bajos. Entramos al primer punto del bracito, al punto que nos corresponde trabajar en el cuerpo y hacemos un punto bajo atravesando ambas piezas. Ya lo hicimos del otro lado, ay, miren ese brazo. Ya lo hicimos del otro lado, así es que de este lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Entramos en el bracito, en el siguiente punto del bracito, en el siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo y así vamos a unir el bracito con 8 puntos bajos. Una vez unido el bracito nos van a sobrar 7 puntos. Realizamos esos 7 puntos bajos y la vuelta la estaríamos terminando con 42 puntos bajos. Vamos a continuar en la vuelta 84, vamos a realizar 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 85, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Hacemos cambio de color a color blanco. La hebra de color verde no la vamos a cortar, la pasamos aquí adelante porque la vamos a usar más adelante. Solo la ajustamos bien y vamos a trabajar en la vuelta número 86 ya con nuestro color blanco. Haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 30 puntos, pero trabajando toda la vuelta en bucle trasero. En la vuelta 87 realizaremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 30 puntos bajos, ya trabajando con los puntos completos como lo hacemos normalmente. Vamos a tomar ahora la hebra verde que habíamos dejado aquí en espera. Nos vamos aquí al primer puntito y vamos a realizar una cadenita, así. Y a partir de aquí, en el siguiente punto hago un punto deslizado. Ahí. Siguiente punto, punto deslizado. Siguiente punto, punto deslizado. Esto vamos a hacer durante toda la vuelta, puntos deslizados. Cuando hayamos finalizado, amigas, vamos a cortar hebra. Aquí cuando hayamos hecho nuestro último punto deslizado, yo ya corté mi hebra y voy a ensartar mi agujita lanera. Vamos a cerrar de tal manera que ni siquiera se va a notar el final de la vuelta. Miren, este es el primer punto. Aquí vamos a entrar de esta forma. Y jalamos. Ahora nos vamos a ubicar en el punto, en el último punto deslizado que hicimos y vamos a entrar en medio, vean.
allí, en medio del punto. Y jalamos, amigas. Ay, la hebra debe de salir acá, amigas, de este lado. Muy bien, ahí está. Y ya simplemente jalamos y no se va a notar, va a ser como si hubiéramos hecho ahí otro puntito. Nos vamos hacia el revés, aquí de la parte verde, miren, nos vamos hacia el revés de la labor. Ahí, por aquí, amigas, por aquí nos vamos hacia el revés. Allí por el revés vamos a hacer un nudito con esta hebra de color verde y vamos a cortar la hebra. Corten la hebra un poquitín larguita y que se quede perdida por el revés del cuerpecito. Miren aquí, ay, me salí de foco, pero por aquí, como les digo, por dentro hacemos el nudito. Miren, por aquí hacemos el nudito y la hebra la dejamos por ahí adentro, amigas. No la corten, de todas maneras va a quedar como parte del relleno. Miren, amigas, tienen los bracitos una caída muy, muy linda. Miren, a partir de aquí ya vamos a comenzar a realizar la cabecita. Ya no nos vamos a ir vuelta por vuelta. Si ya hicimos toda esta parte, todo el cuerpo, bracitos, piernas, todo, para realizar la cabecita ya se nos va a hacer mucho, mucho, muy fácil, ya que solo tenemos que hacer puntos bajos y aumentos y es algo que ya sabemos hacer. Vamos a comenzar nuevamente con el conteo de puntos. A partir de aquí vamos a contar la vuelta número 1. ¿Para qué? Para que al momento de colocar los ojitos nos sea mucho más fácil. Si quieren colocar ahí una hebrita que marque ese primer puntito y como les digo, es con la única finalidad de que al contar las vueltas no tengan que empezar desde abajo. Contando desde aquí ya va a ser más fácil para el momento de colocar los ojitos. Y miren, así nos vamos al primer puntito y así estaríamos comenzando nuevamente. Aquí en su lado derecho les voy a dejar las instrucciones que tienen que seguir para realizar la cabecita. Si no saben leer instrucciones, no se preocupen, les voy a dar un ejemplo. En la vuelta número 1 vamos a realizar 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta 2, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos y nos vamos así con la misma secuencia realizando cada vuelta. En la vuelta número 8 a la 25 realizaremos 72 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Antes de continuar vamos a colocar los ojitos, amigas. Recuerden, son ojitos de seguridad del número 10. Vamos a colocar nuestra agujita lanera pasando por el centro del cuerpo, el centro del cuellito y allí donde les marque van a poner una marquita en el centro de la carita. Ya que tengan esa marca, vamos a contar 3 puntos hacia la derecha y ahí van a poner un alfiler 1, 2. En el punto número 3 ponen su alfiler. De aquí vamos a contar ahora 6 puntos hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y allí van a colocar su segundo alfiler. Hagan un ejercicio de observación para que se vean bien centraditos esos ojitos. Lo más seguro es que así sea porque la vista es muy muy poderosa y seguramente quedaron bien centrados y si no, acomódenlos como sea necesario para que queden bien centraditos. Pero tienen que quedar con distancia de 6 puntos. Ya que quedaron bien centraditos, vamos a colocar los ojitos en las marquitas que colocamos. Vamos a hacer un segundo ejercicio de observación hasta que estemos seguros que quedaron bien, bien derechitos. Y ahora vamos a colocar las arandelas que llevan los ojitos en la parte de atrás. Las arandelas son estas como seguritos que colocamos en la parte de atrás de los ojitos. Los colocamos de esa manera y apretamos bien, bien fuerte. Si tienen las pincitas que algunas de ustedes han visto en algunos de mis tutoriales, este es el momento de utilizarlas. Así que quede bien apretadito, bien, bien apretadito y así habrán quedado colocados los ojitos.
Ya que colocamos los ojos, vamos a continuar con la realización de la cabecita. Tampoco nos vamos a ir vuelta por vuelta, ya que lo único que necesitamos saber son puntos bajos y disminuciones y es algo que hacemos perfectamente. Les voy a dejar nuevamente aquí las instrucciones para que realicen la cabecita. Por ejemplo, en la vuelta 26 van a realizar 10 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 puntos bajos. Y así se van a seguir con la misma secuencia, amigas. Si les quedó grande el alambre como es a mí, simplemente lo van a doblar a la altura de donde van en este momento. No creo que les sobre, yo corté un poquito más grande el alambre porque es la primera vez que hago este diseño. Preferí que me sobrara alambre a que me faltara. Pero yo creo que con los 40 centímetros les va a quedar perfecto. Pero les digo, si les quedó más grande, hagan un doblecito de esta manera y eso es todo. No se olviden de rellenar perfectamente, que les quede bien durita esa cabecita. Cuando hayan finalizado, amigas, les va a quedar un orificio similar al que están viendo en este momento. Vamos a cortar hebra suficiente porque vamos a ensartar nuestra agujita lanera y vamos a cerrar ese orificio. Así es que aquí jalamos que nos quede bien apretadito el último punto que realizamos. Ya ensarté mi aguja lanera y vamos a entrar en los bucles delanteros de cada uno de los 12 puntos que nos quedaron al final. Aquí va 1, 2, recuerden, solo bucle delantero. Vamos por el siguiente. Permítanme. Vamos por el tercero, solo bucle delantero. Así, y vamos a tomar así los 12 buclecitos delanteros. Al final simplemente jalan fuerte, 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 fuerte y va a quedar perfectamente bien cerrado ese orificio. Miren, como son muchos puntos, queda un hoyo un poquito pequeño, pero si quieren jalar y se va a cerrar muy, muy bien. De todas maneras va a llevar su sombrerito, así es que no debemos preocuparnos. Vamos a hacer un nudito como acaban de ver y vamos a perder hacia cualquier parte de la cabecita de nuestro hombre de nieve, de preferencia hacia atrás, pero no importa hacia dónde lo saquen. Y miren, ya solo le damos un poquito de forma con nuestras manitas y así habrá quedado el cuerpo. Hasta aquí habremos llegado en este tutorial, amigas, ya avanzamos muchísimo, muchísimo. Por favor, no olviden suscribirse, dar like y estén pendientes porque antes de lo que se imaginan, seguiremos con la realización de nuestro hombre de nieve.